¿Cómo sería pararte frente a una estrella tan grande que podría tragarse a nuestro Sol millones de veces y aún le sobraría espacio? En un rincón oculto de la Vía Láctea existe un monstruo cósmico tan colosal que desafía toda lógica. Stephenson 2-18, la estrella más grande jamás descubierta. Su tamaño es tan descomunal que si la colocáramos donde está el Sol, engulliría hasta la órbita de Saturno. Es casi imposible de creer. Pero esta bestia estelar no solo rompe récords, también pone en jaque lo que creemos saber sobre la vida y la muerte de las estrellas. ¿Cómo puede existir algo tan inmenso sin colapsar bajo su propio peso? Quédate hasta el final, porque entender esta gigante podría revelarnos el destino final de las estrellas más masivas y tal vez del universo mismo. La galaxia de la Vía Láctea alberga miles de millones de estrellas, muchas de las cuales son más grandes, más brillantes y más calientes que el Sol. Las estrellas existen en una enorme variedad de tipos, lo que da lugar a tamaños descomunales que pueden ir desde astros del tamaño de Júpiter hasta otros más grandes que la órbita de Júpiter alrededor del Sol. Seguramente ya habrás visto imágenes de estas últimas, gigantescas estrellas que empequeñecen por completo al Sol, reduciéndolo a poco más que un grano de arena junto a una bestia del cosmos. Pero ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Cómo medimos las estrellas para identificar estos tamaños que desafían la imaginación? Y por encima de todo, ¿cuál de todas ellas es la más grande? ¿Qué son las estrellas? Una estrella es una esfera masiva y luminosa compuesta principalmente de hidrógeno y helio en estado de plasma, una especie de sopa ultraenergética de núcleos atómicos que vagan libremente en un mar de electrones. En el núcleo de una estrella, los átomos están sometidos a tal presión gravitatoria que se produce la fusión nuclear. Los núcleos, despojados de sus electrones, son comprimidos unos contra otros, fusionándose para formar elementos más pesados. Durante la mayor parte de la vida de una estrella, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, como sucede en nuestro Sol, que convierte unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Este proceso genera una enorme presión hacia afuera que es contrarrestada por la gravedad de la estrella, manteniéndola unida. Es decir, una estrella es, esencialmente, una explosión continua y gigantesca. Pero, ¿cómo comienza esta explosión? Para formar una estrella, lo primero que se necesita es gas. Las estrellas se forman dentro de nubes gaseosas que contienen grandes cantidades de hidrógeno y helio neutros, dos de los elementos más abundantes del universo. Dentro de estas nubes, la gravedad actúa, atrayendo los átomos entre sí hasta que se agrupan lo suficiente como para elevar la temperatura en el núcleo de la nube. Eventualmente, los átomos en el centro están tan comprimidos que la presión y la energía arrancan los electrones de los átomos, creando iones, y los núcleos de hidrógeno comienzan a colisionar y fusionarse, encendiendo así el horno de plasma de la estrella. La fusión en el núcleo empuja el plasma hacia afuera, aumentando el tamaño de la estrella. Sin embargo, el propio cuerpo ha adquirido tanta masa que genera una enorme influencia gravitatoria, arrastrando el plasma de nuevo hacia el centro. Estas fuerzas opuestas, la presión hacia afuera y la gravedad hacia adentro, se contrarrestan mutuamente, hasta que finalmente alcanzan un frágil equilibrio conocido como equilibrio hidrostático, donde la presión de radiación y la gravedad se igualan. El límite externo de la estrella, donde se alcanza este equilibrio, está marcado por la fotosfera, la superficie exterior desde la cual se emite la luz. Esta es la frontera que usamos para determinar el radio absoluto de una estrella y por tanto su tamaño. Al comparar estrellas, este valor suele expresarse en radios solares, una unidad de medida equivalente al radio del Sol, aproximadamente 695.700 kilómetros. Este sistema es una forma eficaz de comprender los tamaños asombrosos de las estrellas más grandes. El tamaño de una estrella depende en gran medida de su masa, y muchos factores influyen en cuán masiva puede llegar a ser, especialmente la cantidad y la composición del gas estelar del que se originó. Sin embargo, se cree que hay un límite superior. Por ejemplo, no encontrarías una estrella del tamaño de una galaxia, porque no podría mantenerse unida. La energía que genera la fusión en el núcleo de una estrella aumenta con su masa,
de modo que, si la estrella es demasiado masiva, la fusión será tan intensa que la gravedad no podrá mantener su estructura, y la estrella se autodestruiría violentamente. De igual forma, las nubes moleculares de las que nacen las estrellas deben tener una masa, densidad y temperatura específicas para poder colapsar e iniciar la formación estelar. Cuando estas nubes colapsan, se fragmentan en bolsillos de mayor densidad, lo que significa que, en lugar de formar una única estrella hipergigante a partir de una nube miles de veces más masiva que el Sol, es mucho más probable que se formen cientos de estrellas más pequeñas. Con estas limitaciones en mente, modelos teóricos antiguos han sugerido que el límite superior de tamaño para las estrellas más grandes sería de unos 1500 radios solares, es decir, 1500 veces el diámetro del Sol. Un tamaño difícil de imaginar. Pero lo más sorprendente es que, desde entonces, hemos descubierto un puñado de estrellas que parecen superar con creces ese asombroso límite. Entonces, ¿cómo es posible que una estrella llegue a ser tan gigantesca? ¿Cómo se vuelven enormes las estrellas? Una vez que una estrella se ha formado y ha comenzado el proceso de fusión, entra en lo que se conoce como su secuencia principal, durante la cual el hidrógeno en el núcleo de la estrella se convierte gradualmente en helio. Dependiendo de la masa y la composición de la estrella, esta fase de combustión en la secuencia principal puede durar desde unos pocos millones de años en las estrellas más masivas, hasta miles de millones de años en estrellas más estables, como el Sol. Sin embargo, las estrellas no varían mucho de tamaño durante su secuencia principal. La fusión de hidrógeno, que domina esta etapa, es la forma menos energética de fusión que experimentará una estrella, por lo que no genera tanta presión hacia el exterior como lo harán otros procesos posteriores. Solo cuando una estrella comienza a fusionar elementos más pesados que el hidrógeno en su núcleo, entra en una fase mucho más grande y energética de su vida. Al final de la secuencia principal, todo el hidrógeno del núcleo se ha agotado y se ha fusionado en helio. La fusión del helio requiere temperaturas mucho más altas para iniciarse, y por eso al principio, la presión hacia afuera disminuye, desequilibrando las fuerzas a favor de la gravedad, lo que provoca que la estrella se contraiga y reduzca su tamaño. Sin embargo, a medida que el núcleo se contrae, más materia es atraída hacia el centro, comprimiendo el núcleo aún más y calentándolo nuevamente. Mientras tanto, la gravedad también arrastra el poco hidrógeno que queda en las capas externas de la estrella hacia el núcleo, donde la temperatura sigue siendo suficiente para que ocurra la fusión de hidrógeno. Este hidrógeno residual forma entonces una especie de estructura en forma de capa alrededor del núcleo de helio, donde la fusión se reanuda. Las capas externas de la estrella comienzan a absorber la mayor parte de esta energía, lo que provoca que la estrella se infle, aumentando su tamaño a decenas o incluso cientos de veces respecto al que tenía durante la secuencia principal. Cuando esto ocurre, el área superficial de la estrella aumenta enormemente, dispersando la energía a lo largo de una superficie más amplia. Esto hace que la temperatura de su superficie disminuya, hasta situarse en torno a los 3000 a 5000 Kelvin, aproximadamente, y que adquiera una apariencia más rojiza. La estrella se ha convertido en una gigante roja. Así, la temperatura en la superficie disminuye, pero en el interior del núcleo, la temperatura vuelve a aumentar progresivamente, hasta que la estrella alcanza el umbral necesario para que todo el núcleo de helio pueda fusionarse en carbono. Esto incrementa significativamente la producción de energía por fusión, provocando que la estrella se hinche aún más. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol eventualmente agotará su combustible de hidrógeno y seguirá este mismo proceso, expandiéndose hasta alcanzar más de 250 veces su diámetro actual, envolviendo a Mercurio, Venus y probablemente también a la Tierra. Sin embargo, el Sol es una estrella de masa media, lo cual impone ciertos límites a su capacidad de fusión. Cuando el Sol haya terminado de fusionar el helio en carbono, no podrá alcanzar la temperatura necesaria para fusionar elementos más pesados. Entonces se volverá inestable, crecerá aún más por un tiempo, pero acabará expulsando alrededor de la mitad de su masa hacia el espacio, formando una nebulosa circundante, antes de transformarse en una pequeña estrella enana blanca. En contraste,
Las estrellas mucho más masivas que el Sol sí logran alcanzar los niveles de compresión necesarios en su núcleo para fusionar el carbono resultante de la fusión del helio en elementos aún más pesados como el oxígeno, el azufre e incluso el silicio. Esto genera una presión hacia afuera aún mayor, permitiendo que las estrellas gigantes más grandes se expandan a miles de millones de kilómetros de diámetro. Así es como las estrellas se vuelven realmente gigantescas en el ocaso de sus vidas. Las gigantes rojas supermasivas y las hipergigantes rojas son los tipos de estrellas más grandes que observamos en la galaxia, algunas tan enormes que podrían engullir por completo todo nuestro sistema solar interior dentro de su volumen. Problemas con las mediciones directas. Para determinar el radio de una estrella necesitamos conocer dos datos clave. Uno de ellos, que podemos medir de forma directa y sencilla, es su diámetro angular, es decir, el tamaño aparente que tiene visto desde la Tierra. El segundo dato, mucho más difícil de obtener, es su distancia desde la Tierra. Cuando tenemos ambos valores, podemos escalar el diámetro angular para calcular el radio absoluto de la estrella. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que calcular con precisión las distancias estelares es extremadamente difícil, incluso con telescopios espaciales. La mayoría de las estrellas no aparecen más que pequeños puntos de luz sin rasgos definidos, debido a sus enormes distancias interestelares y también a la radiación interestelar, que dificulta el paso de la luz a medida que viaja hacia la Tierra. Además, hay otros problemas. Por ejemplo, muchas de las gigantes rojas y supergigantes más grandes son inestables y expulsan grandes cantidades de material hacia el espacio circundante, creando nebulosas, burbujas de polvo e incluso estructuras radiantes en forma de toro, que obscurecen la estrella en su interior. Y lamentablemente, muchísimas estrellas de la Vía Láctea son imposibles de ver en absoluto. La luz proveniente del núcleo de la galaxia ahoga la visibilidad de muchas estrellas situadas en el densamente poblado corazón galáctico. De forma similar, las nubes oscuras y polvorientas a lo largo de los brazos de la Vía Láctea bloquean extensas regiones de estrellas periféricas. En resumen, es imposible decir con certeza cuál es la estrella más grande del universo, de los universos, si los hubiera, o incluso de nuestra propia galaxia. Aún así, hemos logrado identificar un buen número de candidatas. Afortunadamente para aquellas estrellas que son grandes y locales, su distancia puede calcularse de forma directa mediante un tipo de triangulación conocida como paralaje. Esto puede demostrarse con un ejemplo sencillo. Al movernos de un lado a otro, los objetos cercanos parecen moverse más rápidamente que los objetos del fondo. Podemos aplicar este mismo fenómeno a las estrellas. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, su posición cambia cada 6 meses, por lo que, si registramos los ángulos de visión de una estrella con 6 meses de diferencia, podemos usar un poco de trigonometría para calcular la distancia entre ambos puntos de observación. En la práctica, esto no siempre se hace con luz visible proveniente de la estrella, sino a través de emisiones de radio de base muy larga, producidas por máseres, emisiones espectrales aleatorias generadas por la atmósfera de una estrella. El método del paralaje permite medir distancias interestelares con un alto grado de precisión, pero solo funciona realmente bien con estrellas cercanas, grandes y luminosas, como las gigantes rojas. Para estrellas más pequeñas o lejanas, el desplazamiento de sus emisiones frente al fondo del espacio se vuelve demasiado sutil, y las técnicas estándar de paralaje presentan márgenes de error tan grandes que las estimaciones resultan poco significativas. Por ello, solo podemos estudiar estrellas mediante mediciones de paralaje con precisión hasta una distancia de aproximadamente 400 años luz, lo cual no representa una muestra muy útil cuando se intenta encontrar la estrella más grande de la galaxia. Sin embargo, no todo está perdido. Existen otros métodos para determinar la distancia de una estrella, aunque sean indirectos. Gracias a que disponemos de un conjunto de estrellas cercanas que podemos medir con precisión mediante paralaje,
Esto nos proporciona un diccionario de estrellas conocidas, cuyas propiedades bien entendidas pueden utilizarse para deducir las características de estrellas más remotas. Comparando los datos espectrales de estrellas lejanas con los espectros de estrellas cuyas propiedades ya conocemos, podemos estimar las dos cosas necesarias para calcular el radio de una estrella: su luminosidad y su temperatura superficial. La luminosidad de una estrella es su brillo intrínseco, no cuán brillante se ve desde la Tierra, sino más bien una medida de la cantidad de energía electromagnética que emite, expresada en vatios. Cuando hablamos de otras estrellas, medimos esto en términos de luminosidad solar, es decir, la energía emitida por el Sol, valor establecida por la Unión Astronómica Internacional en aproximadamente 3,828 por 10 elevado a la 26 vatios. Dado que las estrellas más remotas están demasiado lejos para tomar medidas espectrales directas, los astrónomos registran sus emisiones en diferentes longitudes de onda y luego reconstruyen un espectro que se ajuste lo mejor posible a los datos obtenidos. Una vez que hemos recreado dicho espectro, midiendo el ancho de ciertas líneas de absorción, es posible asignar una clase espectral a la estrella. A partir de esta clase espectral, podemos inferir su luminosidad y temperatura al compararla con estrellas cercanas del mismo tipo espectral. Ciertos tipos espectrales son indicativos de gigantes rojas más frías, con temperaturas superficiales de unos 5000 Kelvin o menos, mientras que otros tipos corresponden a estrellas azules muy calientes que arden a decenas o incluso centenas de miles de Kelvin. En realidad, hay mucho margen de conjetura y numerosos factores variables, lo que hace que algunos datos sean difíciles de predecir. Pero una vez que tenemos estimaciones para la luminosidad y la temperatura de una estrella distante, podemos aplicar estos valores a la ecuación que permite deducir la luminosidad estelar a partir del área superficial y la temperatura de dicha estrella. Con un poco de álgebra podemos extraer el radio a partir del área superficial, reorganizando la ecuación para resolver el radio de la estrella. Y finalmente, con todos estos valores introducidos, obtenemos una estimación del tamaño de la estrella. Entonces, con todo eso dicho, ¿cuáles son las estrellas más grandes que hemos encontrado? Big Canis Majoris. Durante un tiempo, se pensó que Big Canis Majoris era la estrella más grande. Canis Majoris es una hipergigante roja, rica en oxígeno, variable y pulsante, situada en la constelación de Canis Major. Se estima que está a una distancia de aproximadamente 3900 años luz de la Tierra, y se cree que se encuentra dentro o ligeramente en primer plano de una gran nube molecular conocida como SH2310, una de las mayores regiones de formación estelar de la Vía Láctea, y por tanto hogar de muchas estrellas gigantes. Canis Majoris es la más grande y brillante de todas ellas. Es extremadamente luminosa, incluso para una supergigante roja, debido a un disco o burbuja caliente que la rodea y que emite un fuerte exceso de radiación infrarroja. La estrella fue observada por primera vez ya en 1801 y continuó siendo estudiada a lo largo del siglo. Para principios del siglo XX, se aceptaba que se trataba de un objeto extremo, y durante esa época, los astrónomos notaron al menos 6 regiones brillantes distintas alrededor de la estrella, lo que llevó a la hipótesis de que podría tratarse de un sistema binario, o incluso de algo aún más grande. Hacia finales del siglo XX, se confirmó que se trata de una estrella supergigante roja en etapa post-secuencia principal, y hoy sabemos que los componentes brillantes observados forman parte de una nebulosa asimétrica altamente reflectante, provocada por explosiones y chorros provenientes de la fotosfera de la estrella. Canis Majoris se encuentra en las etapas finales de su vida, y está perdiendo gran parte de su masa mientras fusiona oxígeno y otros elementos pesados en su núcleo. Se cree que gran parte de esta expulsión de masa ocurrió relativamente recientemente, dentro del último milenio, lo que indica que no le queda mucho tiempo antes de explotar como supernova. Las estimaciones sobre el tamaño de la estrella han variado a lo largo de las décadas, debido a su distancia incierta y también al hecho de que es una estrella variable, que cambia de tamaño a medida que pulsa. Estudios realizados a finales de los años 90 sugerían una distancia de aproximadamente 1800 años luz, lo que implicaba un radio menor.
pero estudios más recientes y precisos han arrojado distancias más cercanas a las 4000 años luz. En 2006 y de nuevo en 2007, se estimó que la estrella tenía un tamaño en torno a 1800 radios solares, lo que la convertía en una hipergigante y en la estrella más grande conocida en aquel momento. Hoy en día, su radio ha sido medido con mayor precisión, situándose en torno a 1420 radios solares, pero incluso con ese tamaño sería lo suficientemente grande como para engullir la órbita de Júpiter, a unos 750 millones de kilómetros del Sol. UV Scuti. De entre las pocas estrellas que se cree que superan a Canis Majoris, UV Scuti es probablemente la más conocida, ya que pasó gran parte de la última década siendo considerada la estrella más grande conocida. Al igual que la anterior, UV Scuti es una supergigante roja pulsante y variable, ubicada en la constelación de Scutum. No es visible a simple vista, e incluso aparece débil en telescopios debido a su posición dentro de la zona de evitación de la Vía Láctea, una región de la galaxia cuyos astros están oscurecidos por la luz del núcleo galáctico. Además, la estrella pulsa aproximadamente cada 2 años y pierde gran parte de su masa, lo que dificulta obtener estimaciones precisas de su tamaño. En el año 2013, se estimó que la distancia de UV Scuti era de unos 9 o 10.000 años luz de la Tierra, lo que arrojaba un tamaño asombroso de alrededor de 1700 radios solares, con un margen de error de unos 200. Al igual que Canis Majoris, este tamaño sería suficiente para engullir la órbita de Júpiter si se colocara en el centro del sistema solar, y los fotones viajando a la velocidad de la luz tardarían unas 7 horas en recorrer su circunferencia, en comparación con los 14 segundos y medio que se requieren para dar la vuelta al Sol. Como muchas otras estrellas supergigantes, UV Scuti está perdiendo gran parte de su material, expulsando sus capas externas mientras fusiona elementos más pesados en su núcleo. Inevitablemente, estallará en forma de supernova muy pronto. Debido a su ubicación profunda dentro del disco galáctico, es posible que se trate de una estrella rica en metales. Si ese es el caso, en lugar de llegar a una supernova por la fusión del hierro y colapsar, podría alcanzar una temperatura aún más alta antes de morir, evolucionando posiblemente en una hipergigante amarilla, una hipergigante azul luminosa, o quizás una estrella Wolf-Rayet, un tipo de estrella extremadamente caliente, volátil y con alto contenido metálico. En cualquiera de los 3 casos, la estrella producirá vientos estelares eruptivos tan potentes que expulsarán sus capas externas y expondrán el núcleo, provocando una supernova mucho más brillante y violenta. Independientemente de cómo termine su vida, será una mala noticia para cualquier sistema planetario que orbite alrededor de esta bestia cósmica. Al igual que el Sol, UV Scuti podría tener un sistema de planetas, pero muchas veces más grande que el sistema solar, debido al tamaño colosal de la estrella. La zona habitable de UV Scuti, es decir, la distancia a la que el agua podría existir en estado líquido en la superficie de un planeta, se piensa que comienza a más de 600 unidades astronómicas de la superficie. Eso significaría que cualquier forma de vida en un planeta como ese experimentaría estaciones que durarían milenios. En la práctica, es poco probable que algo haya sobrevivido lo suficiente como para presenciar la estrella de cerca, ya que las constantes expulsiones de masa y radiación en los últimos estertores de UV Scuti habrán vuelto inhabitables todos los planetas, salvo los más remotos. La inevitable supernova de la estrella desestabilizaría aún más ese sistema planetario, probablemente destruyendo la mayoría de los planetas y tal vez expulsando a los planetas más distantes en una trayectoria fuera del sistema, lanzándolos a los confines de la galaxia como planetas errantes sin estrellas. En 2018, los datos de la nave espacial Gaia de la ESA volvieron a evaluar la distancia de UV Scuti utilizando mediciones de paralaje, proporcionando una distancia mucho menor de alrededor de 5.000 años luz, lo que correspondería a un radio de solo 755 radios solares. Aún enorme, pero no lo suficientemente grande como para ser un récord mundial. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, las mediciones de paralaje son menos confiables para objetos muy distantes, y hasta que se realicen más pruebas para validar el hallazgo, esta distancia más baja, y por lo tanto,
el radio más bajo de Uy Scuti sigue siendo tentativo. Uy Scuti fue el rey de las estrellas durante muchos años, pero después de que los datos de Gaia pusieran en duda su verdadero tamaño, el trono se abrió una vez más para un nuevo campeón estelar. Y aunque se han propuesto algunas estrellas con diámetros más grandes que Uy Scuti, una sobresale como la bestia más grande descubierta hasta la fecha. Stephenson 2-18. Stephenson 2-18 está ubicada dentro de la constelación de Scutum, la misma que Uy Scuti, pero se encuentra significativamente más lejos, alrededor de 19.000 años luz de la Tierra. Se encuentra dentro de una región densa de formación estelar, hogar de varios cúmulos abiertos masivos, cada uno con sus propias enormes estrellas gigantes rojas y supergigantes. RSGC-2, también conocido como Stephenson 2, es uno de esos cúmulos abiertos, estimado a estar a unos 20.000 años luz de distancia, y que contiene más de 2 docenas de supergigantes rojas. Stephenson 2-18 se encuentra dentro de esta área, y es la estrella más brillante entre ellas. Sin embargo, inicialmente no se consideraba un miembro del cúmulo debido a su posición periférica, y también a su luminosidad anormalmente alta en comparación con los otros miembros del cúmulo. Sin embargo, un estudio posterior concluyó que la estrella probablemente forma parte de un grupo periférico de estrellas del cúmulo, el cual se cree que se encuentra a una distancia similar al resto de él. Así que a Stephenson 2-18 se le asignó su nombre como miembro del cúmulo. Sin embargo, se destaca entre los gigantes vecinos, siendo significativamente más grande como más luminosa que su entorno. Suponiendo que la estrella se encuentre a una distancia similar a la del resto del cúmulo, se cree que su luminosidad es alrededor de 440.000 veces la de nuestro Sol, mucho más allá del límite teórico de luminosidad para la mayoría de las estrellas, que alguna vez se creyó que era alrededor de 320.000 luminosidades solares, lo que correspondería a los límites de 1500 radios solares que mencionamos anteriormente. Pero al aplicar las propiedades observadas de Stephenson 218 a la fórmula de luminosidad, se corresponde a un radio asombroso de 2149 radios solares, convirtiendo a Stephenson 218 en la estrella más grande descubierta hasta la fecha, y la primera cuya fotosfera, al reemplazar al Sol, sería capaz de engullir no solo las órbitas de Júpiter, sino también la órbita de Saturno, que está casi 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. Esto corresponde a un volumen de casi 10.000 millones de veces el volumen de nuestro Sol, y es difícil de comprender cuán grande es eso realmente. Pero lo que es aún más desconcertante es el hecho de que puede seguir creciendo aún más a medida que envejece. Se cree que Stephenson 218 es una estrella relativamente joven, y cuanto más envejezca, más caliente quemará, tal vez hinchándose aún más y evolucionando hacia un hipergigante amarillo antes de que se convierta en una supernova. En cualquier caso, es considerablemente más grande que tanto Uy Scuti como Canis Majoris, y es de lejos la estrella más grande en el grupo local. Con el paso de los años, hemos encontrado estrellas más y más grandes, por lo que es razonable suponer que algo más vendrá y desbancará a Stephenson 218 de la cima de la lista en poco tiempo. Pero no se equivoquen, será necesario algo verdaderamente extraordinario para derribar a este monstruo de su pedestal como rey del cosmos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,